se me iba a complicar un poco. ¿Cómo has estado esta semana? Voy bastante full, pero bueno, ahí saliendo poco a poco de todo. La verdad que ha sido Claro. un tema bien complicado, pero ¿sabe qué, licenciado? Yo necesito que esto avance porque de todas maneras tiene que caminar, ¿no? Tiene que caminar, no puedo, no me gustaría que quede y de repente, como dice usted, al fin y al cabo, bueno, tengo enero, febrero, marzo, que son los meses, bueno, la mayoría son meses de descanso, de vacaciones, y puedo aprovechar ahí a mil para continuar, ¿no? Con todo este proyecto, ¿no? Y Claro. quiero. Sí, 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 no hay problema. Ahí lo puedes ir avanzando por partes y vamos avanzando hasta que ya vamos diseñando un poco lo que es el tema del estudio. Recuerdo que lo que habíamos visto, a ver, dame un segundito acá, dame un segundito, acá está. Espérate, un Sí, segundito que te estoy buscando acá. ujú, que Es que yo tengo quedamos. acá todo en el... Ujú. Sí, la pregunta del objetivo, ¿no? De investigación, al final quedó como con la tercera opción que usted me puso. ¿Cuál es el efecto de un programa educativo, ¿no? Al final todo fue para ese lado, ¿no? Claro, En claro, corredores claro. amateurs de larga Ya. distancia. Excelente, sí, acá lo tengo en Ujú, el acta. Y entonces, claro, sí se dio lo que es la retroalimentación de objetivos específicos, la asesoría en intervención, claro, ok. Entonces, ahora lo que te va a tocar hacer es revisar, hay un taller en el Padlet que tenemos que es el taller 5, ya, que es el taller de diseños. A ver, dame un segundito, taller déjame 5. compartirlo acá. A ver. Ujú. En el Padlet hay uno que dice planificación de estudio o proyecto de investigación. Entonces, de acá hasta la próxima asesoría, revisa ese taller que dice taller 5 y taller 5.1. Son talleres cortitos, ¿no? Pero te van a permitir lo que es tener una planificación del diseño de tu estudio. Si me permites, voy a compartir mi pantalla un segundito. Espérame. A ver, ya. ¿Ahí ves mi pantalla? Sí, sí, licenciado, sí lo veo. Ya. Ya, entonces en el Padlet revisa, o sea, estos dos talleres de acá. Son talleres cortos de planificación de estudio y proyecto de investigación, sobre todo este 5. Y ahí, por ejemplo, tú vas a poder, una vez que revises el video, que es este de acá, ahí está el PDF, el PPT, Ujú. ahí este de acá te va a ayudar mucho, el diseño de tu investigación. ¿No? ¿Y eso para qué? Para definir, o sea, una vez que tú ya tienes tu pregunta y tus objetivos específicos en base a la literatura, etcétera, ahora hay que pensar cuál es la mejor forma de responder esos objetivos específicos. En investigación hay diferentes métodos cualitativos, cuantitativos, documentales, etcétera, ya. Entonces, este taller lo que te va a permitir es tener una introducción de esos diferentes métodos, diseños que hay, ¿no? Y vas a tú tener que plantear cuál es el diseño más apropiado, ¿no? Me parece que lo tuyo, por lo que vas comentando, es más tiene un corte de un diseño experimental, ¿no? Entonces, revisa ese taller y una vez que elijas el diseño apropiado, ¿no? Con la sesión que vienes, en la próxima sesión, te doy un feedback de ese método que vas a elegir y ya a partir de ahí, lo que te va a servir mucho es volverte poco a poco una experta y volver y empezar a leer información, libros. Yo tengo, de hecho, algunos libros sobre ese diseño que vas a elegir, ¿no? O sea, vas a elegir ahí un diseño, ¿no? Revisa, como te digo, estos talleres, te van a servir mucho, son cortitos, Ujú. y ahí tú vas a poder ver, te voy a recomendar una bibliografía. Cuando termines de ver esos videos, ¿no? Y esos recursos, me avisas y yo te voy a mandar unos libros específicos que son como que del método específico que vas a emplear. Tú te tienes que volver una experta en ese tipo de diseño que vas a utilizar para responder a tu pregunta de investigación. Ese es el que yo le Una, mandé. Ujú, claro, sí, ujú. te escucho. Sí, ese es el que yo le mandé, ese grafiquito. Ujú. Ah, este de acá yo lo hice. Entonces tú ya viste el taller 5. Sí, bueno, ese es del taller 2. 5, perdón, 5. Ya, no sabía que habías hecho el taller 5. A ver, dame un Sí, segundito para ver. ese gráfico, ese es el que había hecho yo. Ajá. Él se- Ya, lo envié, a ver, el 2 lo envié. ay, ay, acá está, a El ver, dame un día 2, segundito. bueno, lo envié el 2. A ver, ya, envié dos gráficos.
Ah, ya, disculpe, no, sí. Ah, ya, ya, Disculpe, sí, no, ya lo no, vi, no ya es que lo vi. envié, El no. 29 del 9 lo has enviado. Sí, disculpe, sí, Claro, sí, sino que envié dos gráficos. Ujú. ya. No, 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 está bien, genial. Ya, entonces, claro, en ese caso, ya lo encontré ya. Dame un segundito. Ajá, Pasa que cuando me envían a mí gráficos, yo generalmente lo veo en la asesoría, ¿no? Más que todo, lo he visto quizás y bueno, dije, lo vamos a ver en la asesoría y se me ha pasado. Entonces, ah, mira, tú tienes acá estos dos diseños y ya viste esos talleres geniales, ¿no? sí, Entonces, tú, ujú, por ejemplo, este segundo gráfico no necesariamente te va a servir porque tu investigación no va a ser basada en la literatura. O sea, tú no vas a hacer una investigación en base digamos, a documentos, a revisar literatura, artículos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tu pregunta de investigación tiene que ver con un efecto de un programa. Tú vas a hacer un trabajo de campo. Entonces, este gráfico de acá no te va a servir mucho, ¿no? El que sí te va a servir es este de acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, ¿cuál es el efecto de un programa educativo en corredores amateurs a larga amateur. distancia en un club deportivo, ¿no? Una muestra representativa, muchos ejemplos para describir una población, un entorno controlado para comparar condiciones alternativas. Este de acá, por ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, no vas a estudiar casos a profundidad, porque eso sería más un enfoque cualitativo, pero tú te vas más por esto. Tú vas a controlar el ambiente, vas a tener tu grupo experimental, tu grupo control, vas a evaluar a un grupo sin aplicarle el tratamiento y a otro grupo le vas a aplicar ese tratamiento y después vas a comparar los resultados, ¿no? Entonces, lo tuyo es más que todo esto de acá, un entorno controlado para comparar alternativas, ¿no? No vas a hacer más que todo un ensayo clínico, un experimento. Posiblemente, no lo sé, habría que ver más adelante en el método, utilices tal vez alguna encuesta o algún tipo de screening, ¿no? Para determinar cuáles son, no sé si tu muestra tiene alguna característica, pero lo tuyo va a ser esto de acá, un ensayo clínico, un experimento, un trabajo experimental, una intervención, Ya, ¿no? ¿Qué más ujú, dice acá? ¿No? Estudios de casos y posterior encuesta clínico y experimento. Lo tuyo va a ser en este caso un ensayo clínico, una intervención, un programa, un diseño experimental, ¿no? ¿Qué más dice acá? Primero datos cualitativos y luego dar respuesta a encuesta y experimentos literal cualitativo. Claro, tú vas a agarrar y vas a revisar, al momento que tú hagas este experimento, vas a tener ahí datos de las personas, posiblemente algunos datos demográficos de esos corredores, no sé, su edad, dependiendo dependiendo de tu pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque a veces hay preguntas, o sea, todavía no te enfoques en la encuesta, todavía ya, estamos viendo el diseño. ok. Ya, la encuesta es como que la herramienta. Pero cuando tú, por ejemplo, investigas, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando investigo temas de videojuegos, mi pregunta de investigación puede ser cómo influye la motivación en las personas que juegan videojuegos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo investigo a estos videojuegos, yo no solamente les pregunto las variables que voy a investigar, aprovecho también ahí y tomo algunos datos demográficos, ¿no? Por ejemplo, edad, Mm, sexo, cuántas veces juegan a la semana, cuántos juegas en el fin de semana, qué tipo de videojuegos juegan, etcétera. Y son como que algunos datos descriptivos que te permiten un poquito más tener información de la muestra, ¿no? Entonces, en ese caso lo tuyo va a ser, ¿no? ¿Qué más dice acá, no? Cuestionarios, CLBS, entrevistas, grupos focales de aprovisionamiento. pérdida. Ya, tú no vas a hacer entrevistas, análisis de documento, porque esto no va con tu estudio, pero lo tuyo sí va a tener que ver acá un poquito con los programas de observación, ¿no? ujú, Tú vas a hacer una medición directa, vas a comparar a un grupo le vas a aplicar el tratamiento, al otro no, ¿no? Y si te das cuenta, tu trabajo se está enfocando más hacia el lado izquierdo. Vas a tener que hacer un muestreo aleatorio, ¿no? O sea, tú tienes ahí tu conjunto de participantes, de corredores, etcétera. No se trata que tú elijas a todos así porque tú quieres a dedo. Vas a tener que hacer un muestreo aleatorio, vas a tener que elegirlos al azar, ¿no? Y eso lo ya, vamos a ver ya cuando apliques el trabajo. Y también hay análisis estadísticos que son más específicos de acuerdo al diseño que uno utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer un trabajo experimental o un trabajo cuasi experimental, vas a tener que utilizar un análisis estadístico específico. No tienes que saber todas las técnicas de estadísticas, no tienes que saber toda la estadística que existe en investigación, ¿no? Eso es un error muchas veces de diferentes profesores o etcétera. Tú tienes que saber el análisis estadístico, dominar ese análisis estadístico particular que vas a hacer para este trabajo que estás realizando, ¿no? ya, Entonces, ujú, entonces eso, ahora, en algún recurso que tú puedas ver en el material,
vas a poder ahí ver, por ejemplo, algunos libros que son específicos del diseño. Y en esos libros específicos del diseño te dicen qué estadístico tienes que usar, etcétera. Y hay también Ujú. tutoriales, también se te puede capacitar al respecto, etcétera. Y cuando tú hagas este trabajo, pues definitivamente no vas a trabajar con más conceptuales, con notas de campo. Vas a posiblemente trabajar con tablas, haciendo gráficos, diagramas, etcétera. Entonces, eso es Ok. un poco lo que ya te está sirviendo. Ahora, cuando planifiques tu estudio, ¿no? Hay acá, por ejemplo, ¿no? Tu nivel de inglés, Leila, ¿cómo es? ¿Básico, intermedio, avanzado? ¿Cómo es más o menos? Básico, licenciado. Ya, entonces, ya, si es básico, busquemos entonces, envíame un correo, Ujú. porque sí necesito que me envíes el correo porque si no se me olvida. Ya. Escríbeme un correito, profesor Jano, no se olvide por favor de enviarme algún libro sobre diseños experimentales, ¿no? Y yo ahí voy a buscar, o sea, tú también busca por tu cuenta, no le digas que primero Ujú. busques tú y yo también voy a buscar por ahí, voy a buscar algún libro que sea de diseños experimentales en español, voy a buscar, ¿no? Pero por ejemplo, este de acá, este libro es muy bueno, ¿no? How to Design and Report Experiments. Perdón, te dicen cómo diseñar y reportar experimentos, ¿no? Y sí, pues esta literatura lamentablemente está más en inglés que en español. En español es un Ujú. reto encontrar ese tipo de información, Ya. ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, o sea, tú tienes que dominar el método específico que vas a emplear, ¿no? O sea, tú vas a hacer un experimento, ¿no? Vas a ir revisando ello al respecto. Ahora, algo que... Dime, te escucho. Sí, licenciada, entonces mi estudio sería de investigación cualitativa experimental, ¿no? No, cualitativa no. Tu No, trabajo va a ser cuantitativo, va a ser experimental. Tú vas a hacer un diseño experimental. Eso es lo que tú vas a hacer. ya, todo es cuantitativo. Cuantita- Sí, Cuantitativo experimental, ¿no? sí. O sea, tú vas a hacer tu diseño experimental. Eso es lo que vas a hacer. Ya. Ahora, hay algo que tú tienes que tener en cuenta y que seguro vas a escuchar muchas veces con tus profesores, entre otras cosas, ¿no? En investigación, los diseños experimentales, o sea, como te digo, tú tienes que revisar literatura sobre diseños experimentales. Yo te voy a ir por ahí dar algunas pautas, te voy a dar alguna retroalimentación, pero tienes tú que ya empezar a ver diseños experimentales. Ahora, hay diseños experimentales que son, por ejemplo, hay tipos de diseños experimentales, ¿no? Hay, por ejemplo, grupos, diseños experimentales relacionados, no relacionados. Tú tienes que averiguar, ¿no? De acá hasta que nos veamos, averiguar cuál es la diferencia, cuál debo yo utilizar, en este caso, para mi estudio. O sea, trata de ver eso, ¿no? Yo te podría decir, pero yo lo que quiero es que tú revises para que tengas una idea, ¿no? De qué tipo de estudio experimental vas a hacer. Un estudio experimental con grupos relacionados o no relacionados. Profesor, ¿qué es eso? Investiga, revísalo, ¿no? Por ejemplo, los grupos no relacionados son, por ejemplo, cuando tú agarras a un grupo de atletas, ¿no? Sí. Les aplicas el tratamiento, ¿no? Y después agarras a un grupo de atletas y no le aplicas el tratamiento. Y comparas después los promedios, después de hacer la intervención. Comparas al grupo experimental, al que le hiciste la intervención, y después comparas al que no le aplicaste ninguna intervención y comparas los promedios. Después Ujú. también hay otro grupo que es grupos relacionados, por ejemplo, ¿no? Los Ya. grupos relacionados son cuando tú agarras a dos grupos, un grupo de atletas, otro grupo de atletas, y antes agarras y a los dos en un primer momento les tomas una medición, no sé, por ejemplo, de conocimiento, de nutrición, por ejemplo, y Ujú. después a los dos mismos grupos les aplicas el tratamiento y comparas ahí el antes y el después, pre y post test, ¿no? Ajá. Ahora, vas a escuchar mucho también, eh, por ejemplo, seguro lo vas a escuchar seguro cuando vayas a tesis o lo van a decir por ahí, estos términos, diseños experimentales y diseños cuasi experimentales, ¿no? Entonces, tu pregunta de investigación, ¿no? Vamos a verlo acá, un segundito, era, ay, ¿dónde está acá tu pregunta? Dame un segundito, Sí. Leila. Ay, acá está. Junto con esa pregunta debajo puse también los artículos que había encontrado. Ahí donde va a encontrar la pregunta, que Ya, ahí ya, abajo entonces mira, ya había buscado entonces, más. claro, entonces tu pregunta ahí es cuál es el efecto de un programa educativo en corredores de amateurs De a larga amateur. distancia
en un club deportivo, ¿no? Ajá, Entonces, sí. ese programa educativo tú vas a encontrar, por ejemplo, algunas personas que te van a decir, oye, no, haz un diseño experimental. Otras te van a decir, no, haz un diseño cuasi experimental, ¿no? Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Por ejemplo, en los diseños experimentales, ¿no? Hay bastante control, o sea, hay bastante control del ambiente y tienes que hacer ese proceso aleatorio, ¿no? Y ahí la idea es que tú hagas o sea, tu idea es establecer una causa-efecto, ¿no? En relación a tu programa y lo otro. La diferencia es que en el cuasi experimental, ¿no? No se hace generalmente este proceso aleatorio, ¿no? Y hay menos control del ambiente, ¿no? ¿A qué me refiero con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras a un grupo de participantes y les haces esa intervención educativa, ¿no? Y vamos a imaginar que, no sé, pues que a un grupo lo haces en la mañana, a otro grupo lo haces la intervención la haces en la tarde, o no sé, tal vez cuando hiciste la intervención, un día hacía calor, el otro día hacía frío, el otro día hacía bulla, etcétera. Entonces, ese tipo de ambientes no controlados son más sensibles a que los resultados se contaminen, ¿no? Ah, Entonces, ok. eso es importante. Entonces, ¿Es lo que se puede producir un sesgo o lo que puede producir? claro, Mm, exacto, un sesgo, mm, ¿no? Entonces, en los experimentales hay un alto control del ambiente, ¿no? Y se tiene que hacer un proceso aleatorio. El cuasi experimental, vamos a decirlo así, es una forma menos controlada, ¿no? Del ambiente, y se asigna a los participantes en base a ciertas características, por ejemplo, como edad, género, ¿no? O algo similar. Digamos que tú quieres agarrar a tus atletas y quieres a todos segmentarlos por edad, ¿no? Entonces ya no ya, estás haciendo un proceso aleatorio, ¿no? claro. Estás agarrando y los estás especificando por edad, por género, etcétera, ¿no? Entonces, ambos ven pues el efecto de un programa sobre otro, pero la diferencia es que el cuasi experimental está más susceptible a estas variables extrañas, ¿no? Entonces, y bueno, como te digo, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Y desventajas. El cuasi experimental, por ejemplo, te sirve para situaciones más reales o cuando no es posible tener mucho control del ambiente, etcétera. Entonces, Claro. tú tienes que ir pensando que cuando vayas a hacer tu trabajo, ¿dónde vas a hacer ese programa? Tienes un ambiente, tienes una sala, tienes el acceso, vas a poder a todos hacer la intervención, cuántas sesiones van a hacer, tiene que ser de preferencia en la misma hora, en un lugar así, tiene que ser todo estandarizado, o sea, tú tienes que evaluar esas cosas, ¿no? Y dependiendo de eso, vamos viendo cuál podría ser, ¿no? Entonces, tienes que por ahí considerar ello, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, evalúa también los recursos y el acceso que tengas, ¿no? Por ejemplo, en los diseños experimentales sí, pues se necesita un poco más de recursos, un poco de más planificación, ¿no? En cambio, en el cuasi experimental es un poco más suave, ¿no? Entonces ahí pero como repito, el cuasi experimental, su diseño, su desventaja es que está más susceptible a estas variables que puedan contaminar, etcétera, ¿no? O sea, me Pero conviene siempre, más el otro, ¿no? El que está controlado, pues, ¿no? La otra opción. O sea, cuanto más claro. controlado, mejor, ¿no? Claro, tú tienes que evaluar ahí cuál es el contexto, qué recursos tienes Mm, bueno, las consideraciones éticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú asignas, vamos a imaginar que tú quieres hacer un tratamiento, una intervención educativa en atletas, ¿no? Entonces, y tú agarras y bueno, vas a agarrar y quieres hacer este programa educativo y quieres evaluar, por ejemplo, la efectividad de este programa educativo. Entonces, tú ya. puedes agarrar tranquilamente y asignar aleatoriamente, ¿no? A las personas, a los atletas, ¿no? Y lo puedes ahí hacer, o sea, puedes utilizar este método aleatorio para este programa que tú quieres emplear, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a poder controlar el ambiente, vas a hacer un trabajo de intervención, etcétera. Tu trabajo me parece que va más por este diseño experimental. Ahora, pero cuando, por ejemplo, no es, digamos, ético asignar aleatoriamente a los participantes? Te doy un ejemplo. Digamos que tú quieres probar una nueva droga en atletas. Tú has agarrado y te has juntado con un químico fármaco y has elaborado una nueva droga, un nuevo fármaco y quieres probar pues esa droga funciona en los atletas. Pero tú no sabes si esa droga tiene riesgos. Claro. Ujú. Entonces, y eso, por ejemplo, es antiético.
porque tú no sabes y eso puede ser un riesgo. Entonces, como es un riesgo, tú no puedes asignar a todos aleatoriamente porque puedes causar algún daño, etcétera, Mm. ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O si, por ejemplo, vas a trabajar con poblaciones vulnerables. ¿Estos atletas son niños, son adolescentes, son adultos? Consulto. Sí, es hasta los 49 años. Tengo de 22 a 49 años, sí. Ya, entonces trabaja claro, pero con personas adultas, ¿no? Porque sí es un poco más complicado cuando trabajas con niños o menores de edad, ¿no? Entonces Sí. tienes que ir pensando eso, ¿no? Pero sí, lo que tú me comentas, dime, Ujú, dime. licenciada, ¿y cuántas personas sería ideal como muestra mínima, más o menos? Yo creo que eso va a depender de la cantidad que tú tengas en total de personas, ¿no? O sea, tú averigua cuántas personas tienes para acceder a esta muestra. Fíjate que esta muestra sea homogénea, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, o sea, yo no lo sé porque no es mi área, ¿no? Pero no sé si estos atletas, no sé, ¿son todos atletas o son atletas específicos, no sé, de salto, otros atletas son corren, otros No, atletas son de aparte son natación, no lo sé. amateurs. La mayoría son amateurs, no son, o sea, se proyectan en estos clubes se proyectan para un objetivo de carreras de larga distancia, pero ahí sí hay bastante variación. Hay gente que son un poco más, o sea, de que hasta inclusive que tiene un peso pues más o menos eh, fuera de lo normal, y otros que son delgados, bien extremos. O sea, y no sé si, bueno, también hay mucha variación de edad también, mucha Claro, variación. Ujú. claro. Entonces ahí tú tienes que ver dos cosas, ¿no? O sea, si vas a asignar tus estudios en base a alguna característica específica, por ejemplo, no sé, tú quieres agarrar y decir, no, ¿sabe qué, profesor? Yo quiero trabajar entre todos los atletas que tengo, de estos que, o sea, si tú me dices, profesor, todos los atletas son de correr de larga distancia, pero hay una variación, algunos son más gordos, más flacos, más viejos, más jóvenes, qué sé yo, ¿no? Ajá. Entonces, si tú quieres agarrar y no sé, quieres probar algo en la literatura y quieres agarrar, por ejemplo, solamente a los que son entre, no sé, pues entre 40 y 50 años, por darte un ejemplo, ya pasaría a ser un diseño cuasi experimental, porque no estás asignando aleatoriamente, ¿no? Ahora, si tú vas a hacer, tú me dices, profesor, todos son corredores, son amateurs, todos son amateurs, pero hay variación, no hay problema, puedes hacer un experimental y haces ahí un muestreo aleatorio del tema, Aleatorio, ¿no? ya. Claro, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, nada, lo que yo te recomiendo es revisa de aquí hasta que nos veamos, revisa información, mándame el correo, no te olvides, de información sobre diseños experimentales, ¿no? Ya, dicen, Dime, te escucho. sí, licenciado, yo había, debajo de eso, de esa guía que usted donde me asignó, bueno, más o menos quedamos en la pregunta de cuál es el efecto del programa. Debajo de ese texto está la parte de la parte donde yo investigué, son 26 bibliografías, Ujú. no sé si está bien, porque ahí sí podría verlo, mira, son 26 bibliografías que yo, y justo entre ellos hay varios con intervenciones, ¿no? Había, por ejemplo, la de Jan Duo del 2023. Hay varios que inclusive le puse yo como ordenadamente, ¿no? Tema, título, tipo de estudio, ¿no? Principales conclusiones. Lo simplifiqué como me pidió, inclusive me pidió que Claro, lo resumiera, que sea más resumido. Y claro. ahí está, todo eso que está ahí. Ajá. Excelente, excelente. Eso Y está son muy como, bueno porque esto de acá, esta tablita, a ti te va a servir, o sea, a ti te va a servir durante todo tu proyecto, lo vas a ir, y nunca dejes de alimentarlo, ¿no? Siempre por ahí revisa, etcétera, pero tú ya tienes en esta fase tu pregunta elaborada, tus objetivos específicos. Entonces, lo que tú tienes que ahora ir pensando es en ir dominando el diseño, ir ujú, pensando en el diseño más apropiado. Yo lo que te recomendaría es que de acá revises dos cosas. ya. ¿Cuál sería el diseño más apropiado y por qué? Diseños experimentales, cosas experimentales. Y número dos, ¿qué tipo de diseño experimental voy a aplicar? ¿No relacionados o grupos relacionados? Entonces, entonces eso averígualo, justifícalo, defiéndeme, dime, o sea, la próxima vez que nos reunamos, dime, profesor, mira, Ujú. voy a utilizar esto por esta razón, ¿no? Ya, Y cuando ya hagamos eso, ya ahí vamos a empezar a ver el tema del programa, ¿no? De cómo diseñar el programa. Ahí tienes dos opciones, Leila, ojo, tienes dos opciones. Una opción es que, y pienso que sería quizás algo la más viable,
te recomiendo que lo hagas, es que averigües de estos estudios. Tú ahorita tienes que ver estudios de programa. Ya no veas revisiones sistemáticas, estudios cualitativos, nada. Solamente ve intervenciones educativas en este tema que tú estás viendo. Ay, Yo te recomendaría lo siguiente. Elaborar un programa es bien trabajoso. No te digo que es imposible, pero es bien ujú, trabajoso. sí. Yo lo que te recomendaría es que contactes a algún investigador de los que has leído, de los que has revisado, ¿no? Y puedes preguntarles a ellos que te interesaría replicar ese programa aquí en Perú. Y le puedes preguntar, le puedes comentar que quieres hacer una coautoría. O sea, dices, por ejemplo, ¿no? Profesor, no sé, Morgado, ¿qué tal? Escribe tal, junto con el profesor Jano, se está haciendo una investigación y le comentas el título, ¿no? Estamos viendo el efecto de este programa. Le puedes ahí poner los objetivos específicos del programa y nos gustaría replicar su programa, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, en atletas. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, y además sería interesante ver si podemos, una vez publicado el artículo, usted podría hacer una revisión y podemos trabajarlo como una coautoría. Así le tienes que colocar. Ah, ya. Yo te recomiendo que hagas eso. ¿Por qué? Porque número uno, expandes tus redes. Número dos, te pueden facilitar todo el programa, ¿no? Y número tres, o sea, vas ampliando tus redes, vas haciendo un trabajo de colaboración con gente también de otros países, etcétera. Entonces, de esa manera puedes también salir tu artículo más rápido, ¿no? Tú vas ahí como autora principal, ¿no? Y esa persona va como coautor. Esa persona te va a hacer alguna revisión, te va a apoyar en la aplicación quizás del programa, etcétera. Yo te recomiendo que vayas por ese camino, ¿ya? Porque si vas a crear un programa, te digo, o sea, te va a tomar tiempo. Entonces yo te recomiendo y para crear un programa tienes que tener una fuerte justificación. O sea, tienes que leer guías, revisar tratamientos, tienes que, qué componentes van a ir en cada programa, en cada sesión. No es algo que tú inventas, que tú juras o crees que está bien. Tiene que ser algo en base a lo que está publicado, ¿no? Etcétera. Entonces yo te recomiendo que intentes eso. Intenta revisa lo que te he comentado, ¿no? Averigua si no relacionados o grupos relacionados, si es cuasi experimental o experimental. Para mí va más a lo experimental, pero igual quiero que revises un poco esa información, y escribe, manda correos, no tengas miedo. Manda correos, envía. Y hace poco una profesora de terapia física ha contactado a un profesor de Canadá y están replicando un programa de intervención en pacientes con resistencia a la insulina, ¿no? Mediante un aplicativo móvil. Y la profesora ya está, ya hizo sus redes, ya le han mandado los materiales y se va a publicar ese artículo. Entonces, anímate con eso. Y siempre las personas Ya. se van a abrir, cuando tú leas coautoría, van a estar más abiertos. Pero dile, ¿no? O sea, soy este estudiante de nutrición y junto con en el magíster, el máster Jano Ramos, dile que se está haciendo esto en conjunto para que vea que no está sola. Puedes ahí colocar, si quieres, junto con el máster, el jefe de investigación, estamos haciendo este trabajo, nos interesaría replicar, algo así. Un programa, obviamente, que responda a tu pregunta de investigación. Entonces ellos te lo pasan, aceptan, algunos te van a decir que no, algunos te van a ignorar, perdón, otros te van a decir que sí. Entonces, simplemente tú agarras pero vas mandando y me comentas cómo te fue hasta ese momento. ¿Te parece? Ya, a ver, ojalá que mi hijo tenga suerte, me conteste. Y bueno, como dice usted, sí contestan, ¿no? Vamos a intentar, pues mayormente, No, sí, los programas, bueno, hay bueno, he visto buenos programas en España también, hay buenos, porque ahí está la cuna de los fondistas y de este tipo. ahí apunta ahí a los Ajá, españoles. No sí, apuntes, o sea, si ves un académico de Cuba, ajá. apunta al de España, porque en España es lo más top Y de habla aparte hispana, es el lo más idioma, top, ajá. exacto, exacto. Entonces ahí, mira, y acá esto que te sirva de experiencia. Entonces, o sea, el idioma de la ciencia, y sobre todo en el campo de la salud, es el inglés. Entonces tú ponte ahí una meta más adelante a largo Mm, plazo en aprender inglés. Porque si tú ahorita dominaras inglés, yo te diría, tengo contactos en Inglaterra, te diría, oye, contacta a los ingleses, contacta a americanos y los académicos te dan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es ver si su programa trasciende a la cultura, trasciende a la frontera. Entonces, y a ellos les interesa publicar también, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, cuestión de que escribas y ya está, y se va avanzando eso. sí. Ya, Leila, O sea, quedamos así entonces. licenciado, una Dime. cosita, ya la parte entonces todavía no empiezo con nada introductivo, ¿no? Introducción y todo eso, ¿no? Todavía eso no, ¿no? Ya voy por... No, o sea, ahorita
ahorita, claro, o sea, la redacción del artículo es algo que se hace al final del estudio. Ah, ya. Tú, al final de un estudio, tú eso lo haces al final. O sea, ahorita tú estás en una fase Ah, en ya la que todavía estás ahorita estoy definiendo, recolectando. claro, o sea, tú ahorita no hagas trabajo de campo porque todavía no tienes definido tu diseño. Ya. Define qué diseño vas a utilizar ya. Ya sabemos que es experimental, ya. Pero ¿qué tipo de experimental? ¿Cuasi experimental o experimental? ¿Grupos relacionados o no relacionados? Cuando elijas eso, ¿no? Me dice, profesor, sí, he averiguado, he buscado esto y creo que es y voy a utilizar este. Ah, ya, bacán, este diseño se ajusta más a tu pregunta y seguimos avanzando. Entonces, y ahí, en ese avance, ya hay, como te digo, si te dan una respuesta positiva, que es lo más probable, ¿no? Ya con esa respuesta positiva, tú puedes ahí ya tienes los materiales. Cuestión de que se te los envían, se adaptan, se revisa el español y pum, lo aplicas y ya está. Y se va avanzando. Pero siempre que te vean, que las personas que tú contactes, que no te vean novata. O sea, tú agarras y le dices, ¿qué tal? Mi nombre es tal, estudiante de último año de nutrición, junto con el jefe de investigación, estamos trabajando este proyecto. Esta es mi pregunta de investigación y mis objetivos específicos. Y halágalos, ¿no? Estuve revisando sus trabajos de investigación y me pareció interesante y quisiera poder replicar este estudio aquí en Perú con atletas, tal cosa. Así le dices. Ah, Entonces, ok. y ellos te van a decir eso, ¿no? Entonces, con fe nomás, dale con todo y me avisas cualquier cosita. Ya. Ya, Leila. Entonces, nos juntamos. A ver, espérate, déjame ver la agenda un segundito. Estamos ahorita. Ya, mira, como este tema de revisar el diseño y de hacer los contactos, yo pienso que nos podríamos juntar o el 27 o el 3 de noviembre. ¿Cómo vas con tus fechas? Ah, en la fecha, me dijo 26. ¿27 de octubre o 3 de noviembre? No, siempre los viernes, licenciado, sí, Ya, los viernes ok, 27. Ujú. ya, el viernes Y 27, sí, licenciado, sí, ya, sí. Bueno, mi horario, ya, como le digo, que más se acomoda, ahora he hecho, bueno, como he estado más tranquila, no había tanta carga de trabajo. Sí, mm, es el horario de 12 como siempre le ponía ahí, ¿no? El horario. ya, 12 a 12 y media. Ya, 12 a 12 y media, licenciado. 12 a 12 y media o 11 y media a 12. 12 a 12 y media, licenciado. Ya, ok. Ya, ahí lo he agendado. Ya, Ujú. genial, Ya. Leila. Te deseo suerte. Entonces, nos vemos el 27 y estamos en contacto. Avanza con este proyecto que está bien interesante. Y pues nada, cuando ya tengas esos materiales, en UPN te vamos a dar todas las Ah, facilidades para que lo puedas sí, ejecutar. Dime, dime. licenciado, un punto más. Yo usted así rapidito, ¿qué me recomienda? ¿Experimental o relacionado? Ya, acuérdate esto. Hay dos diseños, o sea, diseños, dentro de los diseños experimentales, hay varios tipos. Cuasi experimental Ah, sí me y dijo. experimental. Ok. Experimental hay más control, se tiene que hacer un proceso aleatorio, etcétera. Yo te recomiendo que hagas un diseño experimental, ¿no? Entonces lee sobre diseños experimentales, ¿no? Pero también me gustaría que revises un poquito también sobre diseños cuasi experimentales, ¿no? Entonces pero tú revisa diseños experimentales y busca ahí cuál es la diferencia, porque en los diseños experimentales hay dos tipos: diseños experimentales de grupos relacionados o no relacionados. Entonces tú averigua, yo quiero que tú revises eso y me digas cuál podría ser el más apropiado para tu trabajo, Ya. ¿no? Eso revisa así, búscalo en internet, puedes buscarlo en ChatGPT, busca un poquito de esa información y no te olvides de enviarme el correo del libro para poder enviarte buscar ahí algún libro y enviarte alguna información por correo, ¿ya? Ya. Y Ah, con calma, no te preocupes porque la sesión que viene yo te voy a dar un disculpe, feedback, así que y cuando, dime. ya, yo voy a averiguar, licenciado, pero esa parte de relacionado, a qué más o menos para yo entenderlo un poquito mejor, a qué se refiere cuando me dice cuasi y la parte relacionado, o Ya, a cuasi ver, experimental, dame, cuasi dame un experimental. segundito. Te voy a Oh, mostrar acá una tablita que te puede servir. a ver, Dame un segundito, espérame. Dame un segundito. Si puedes, le tomas captura porque sí, esa es una sí, foto que le tomé estoy que yo tomando. le tomé a mi libro, un libro que tengo acá en físico. Mira, espérate un rato. Vamos a poner acá está. Ya, tal vez este cuadro te pueda servir. A ver, voy a ponerlo acá al costado, compartir. Ya, ahí ves mi pantalla. A ver. Sí, 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 licenciado, lo veo perfecto. Ya, mira, ya, tú vas a hacer una intervención. Tú vas a hacer una intervención, no vas a hacer una encuesta, no vas a hacer una revisión sistemática, no vas a hacer un estudio cualitativo, no. De todos los métodos que existen,
tú vas a hacer un estudio experimental porque es el que mejor responde a tu pregunta de investigación, ¿no? Tu pregunta de investigación es cuál es el efecto de un programa en atletas, etcétera. Ahora, entre los diseños experimentales, ¿no? Que es esto de acá, hay dos tipos, ¿no? Un tipo es diseños, por ejemplo acá, ¿no? Un tipo es grupos no relacionados y el otro es grupos dependientes o relacionados, ¿no? Ujú. Entonces tú, ya, pero esto de acá, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que en las disciplinas, por ejemplo, en los grupos, en los diseños no relacionados, acá sale, no relacionados, tienen diferentes nombres. Algunas disciplinas le dicen Between Subjects Design, ¿no? O sea, diseño entre sujetos. Otros, acá por ejemplo, y en el grupo de diseños relacionados, acá está, Unrelated Design y Related Ujú. Design. Ya, entonces, hay dos tipos de diseños experimentales, ya. ¿Qué es lo que sucede? Que en las disciplinas, a este señor de acá tiene todos estos nombres. Es lo mismo solamente que diferentes nombres, sinónimos, por decirlo así. Y este señor de acá, que son de grupos relacionados, pasa lo mismo, tienen diferentes nombres. Entonces tú lo que tienes que hacer es averiguar un poco de eso. O sea, quiero que entiendas, que revises un poco más sobre los diseños experimentales relacionados y los diseños experimentales no No relacionados. relacionado. Ya, eso es lo que quiero que hagas. ¿Por qué? Porque Ya, quiero que domines un poquito, quiero que aprendas cuándo es mejor utilizar cada uno. ya. Yo quiero que tú averigües cuál de estos dos diseños que están dentro del diseño experimental, cuál de estos dos diseños es el que mejor responde a tu pregunta de investigación y por qué. Ah, ya, pero ambos Ahora, son experimentales, pues, ¿no? Ujú. exacto, ambos son experimentales. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Acá te dicen, diseños no relacionados, diferentes participantes, ¿no? En diferentes condiciones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Agarras a tus atletas, agarras a un grupo y a un grupo le pones, le haces la intervención educativa, ¿no? Al grupo uno. Al grupo 2 no le haces la intervención educativa. Entonces, ¿qué es Ya. lo que haces en el diseño no relacionado? Agarras y una vez que al grupo experimental le aplicaste el tratamiento, la intervención, comparas el nivel de conocimiento de cada uno. O sea, por ejemplo, a este grupo de acá, ¿no? Vamos a ponerlo así, tú agarras y ¡pum!, le aplicas el tratamiento de intervención, por darte un ejemplo. Y a este grupo de acá no le aplicas nada, no le aplicas ningún tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que haces tú después de aplicarle el tratamiento al grupo número uno? ¿No? Tú lo que haces es, haces un promedio, los vuelves, o sea, los encuestas o los evalúas Mm. y evalúas el promedio de conocimiento, porque tu programa creo que era conocimiento de nutrición. Sí. Entonces, evalúas, haces un promedio de todo este grupo y un promedio de todo este grupo y comparas los promedios. Entonces, si este grupo al que le aplicaste la intervención, voy a poner acá una carita feliz para que más o menos se ubique. Entonces, acá, por ejemplo, si a este grupo de acá tiene un puntaje más alto que este de acá, ¿no? Vamos a imaginar que, no sé, que el promedio del grupo uno sale 36 y el promedio del grupo 2 sale, no sé, 10, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que tu trabajo, tu intervención, empíricamente sí fue eficaz, que sí funcionó tu intervención educativa. Entonces tú estás demostrando empíricamente que tu trabajo, efectivamente tu programa es eficaz. ¿Entendiste esta parte de Sí. acá? Esto de Ujú. diseños no relacionados. Ya, ok. Entonces, el de diseños relacionados es cuando tú agarras y haces lo siguiente, ¿no? Agarras dos grupos, ¿no? Tienes acá el grupo, por ejemplo, uno, un grupo de atletas, y acá tienes el grupo dos, ¿no? Grupo dos. Entonces tú agarras, no haces ninguna intervención, no haces nada, y a los dos les evalúas el nivel de conocimiento, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Eso se le llama el pretest, ¿no? Pretest. Agarras y pum, le evalúas ahí, tomas una prueba de conocimientos y después agarras, aplicas el tratamiento, haces una aplicación del tratamiento, de la intervención, en este caso educativa, etcétera, y después a los dos grupos les aplicas el tratamiento, tanto al grupo uno como al grupo 2. Y después, ¿qué es lo que haces? En el post-test comparas el promedio de ambos.
el promedio del grupo 1 con el grupo 2. Entonces tú vas a tener dos medidas. Vas a tener la medida del grupo 1 antes de aplicar el programa y la medida del grupo 2 después de y así ir con este igual. Esa es la diferencia. Pero yo lo que quiero que tú hagas es que averigües, revises cuándo se usa un diseño no relacionado y cuándo se usa un diseño relacionado. Ahora, en los diseños no relacionados vas a encontrar estos nombres, ¿no? Between subjects, between participants, group independent groups, unrelated groups, uncorrelated groups. Profesor, ¿por qué hay tantos sinónimos? Porque así es. En algunas disciplinas algunos utilizan algunos nombres. En related design tú vas a encontrar estos nombres. Within subject design, within participants design, repeated measures, dependent groups, related groups, ¿no? Ujú, Entonces, no me preguntes por qué, porque simplemente ujú. cada disciplina utiliza diferentes nombres, ¿no? Lo vas a Ya, encontrar en los estudios que tú vas a revisar, y en español, bueno, traduces, pues, ¿no? Diseños claro. intrasujetos, Ujú. diseños entre sujetos, Entre sujetos. diseños independientes, medidas repetidas, grupos no relacionados, grupos dependientes, o sea, lo vas a encontrar así. Y cada tipo de diseño experimental utiliza, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, en el primer caso utilizas estadísticas no relacionadas y acá utilizas estadísticas relacionadas. O sea, hay estadísticos específicos para cada tipo de diseño, pero no te aloques, eso todavía no lo vamos a ver, vamos paso a paso. Entonces, Ya. simplemente lo que yo quiero que tú hagas es de aquí a la semana que viene es, ya sé que tengo que hacer un diseño experimental, pero ¿qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Mm. Exacto, averigua eso. Revisa eso y qué tipo de diseño sería el mejor para responder a tu pregunta, tus objetivos específicos y por qué. Eso es lo que tú tienes que dominar. Porque cuando tú le envíes a una revista, el revisor te va a decir, ya señorita, pero ¿por qué utilizó un grupo no relacionado y por qué no utilizó un grupo relacionado? Y si tú no respondes eso, fuiste. Entonces tú tienes que tienes que saber por qué tienes que utilizar ese tipo de experimento. Y una vez que yo te dé el feedback, ya tú vas a poder agarrar y ya simplemente hay libros, hay artículos, hay un montón de información para el tipo de específico de experimento que vas a utilizar. No tienes que saber, no tienes que dominar todos los tipos de experimentos, no tienes que saber todos los métodos de investigación, simplemente el tipo de diseño, te vuelves una experta en este tipo de diseño. Y eso te puede servir para futuros estudios, para futuros trabajos, para asesorías, etcétera. Tú puedes volverte una experta en diseños experimentales en nutrición, en nutrición deportiva. O sea, olvídate, te puedes ir publicas esto y te vas para arriba, ¿no? Ya. Entonces, Ujú. pero es importante que lo domines, ¿no? Domines. Domines Ujú. ese método. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Entonces está más Ya. claro esa parte. Ujú. Ya, licenciado, ¿Ya? voy a Entonces, averiguar más. Ujú. tómale captura si puedes esta pantalla Ya. para que más o menos lo revises, o sea, te tengas ahí claro cuál de los dos es, y busca información sobre eso. ¿Ya? Quedamos así entonces, Leila. Listo, licenciado. Perfecto. Ujú. Perfecto. Ya, Leila, Así quedamos quedamos. así, entonces ha sido un gusto. Que tengas un bonito Mm. fin de semana. Te deseo mucha suerte. Adapta nomás un programa, no te compliques, replícalo. Y pues nada, sigue adelante, manda varias cartas, no te cierres solamente con uno y ve qué programa de los artículos que has revisado es el que mejor responde a tu pregunta de investigación. Y si es a la hispana, lánzate con el español, de frente nomás. Ya, Ujú. quedamos así, cualquier cosita me avisas, Leila. Listo. Gracias, licenciado. Muy Cuídate, que amable. tengas una bonita tarde. Muy Chao, chao, amable, hasta luego. licenciado. Gracias. Que le vaya bien. Gracias, chao, chao. ¿Qué ves?